pero también estamos hablando de que a la gente le da miedo denunciar los casos de extorsión como es natural, por la desconfianza que ya hay y la poca confianza que hay en la Policía Nacional del Perú. Le damos la bienvenida a Santiago Rosas, cofundador y director ejecutivo de LAPCO. Tenemos una cifra impactante, pero es la realidad del Perú. Entre el año 2017 y el 2022, la extorsión tuvo un incremento de más del 835% en nuestro país. 835% creció la extorsión entre el año 2017 y el 2022. Señor Rosas, buenas noches, bienvenida, exitosa. Muy buenas noches y muchas gracias. En efecto, LAPCO en conjunto con Videnza Instituto acabamos de publicar un de la situación de las extorsiones en el Perú y muy enfocado en cómo solucionarlas. La situación de las extorsiones efectivamente ha tenido un incremento muy notable, aunque hay que tomar estas cifras siempre con mucha cautela porque es uno de los delitos que tiene mayor subregistro por el trauma y el impacto que genera en sus víctimas, por lo cual esta cifra, no el incremento, sino el número total de casos puede ser mayor al que tenemos actualmente. ¿Y podría hablarnos un poco más de esa investigación? Sí, esta investigación básicamente busca describir cuál es la situación actual de las extorsiones en el Perú y orientar mucho a las soluciones potenciales basándonos en experiencias exitosas de otros países que se pudiesen aplicar en el Perú. Actualmente en el Perú vemos como hay al menos 6 categorías principales de extorsión, tanto de manera física, que es la clásica que uno se imagina, donde alguien pasa cobrando el cupo o lo que se conoce como el chalequeo o el gota a gota, pero también hay nuevas modalidades más recientes de extorsiones virtuales. El gota a gota virtual, el gota a gota es estos préstamos que surgen como usura, pero que después, por los altos intereses que tienen, terminan en extorsiones hacia quienes incurren en estos préstamos y los afectan a ellos, sus negocios y sus familias. Pero también en las modalidades virtuales más recientes hemos visto como aplicativos informales de préstamos descargan los datos de los celulares de las personas y empiezan una modalidad de extorsión que se estima puede estar afectando hasta 200.000 familias peruanas actualmente. Y ahora, ¿cómo solucionar esto? Que es la gran pregunta, ¿no? Aquí no hay soluciones mágicas y quien diga que con una política o una sola cosa lo va a solucionar probablemente esté equivocado o sea muy ambicioso. Aquí es necesario, o parte de lo que recomendamos en este estudio, es que se tomen medidas estratégicas y estructurales y algunas operativas a la vez. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, hemos determinado o nos ha comentado la propia Policía Nacional del Perú que a veces hay dificultades para ellos y para la Fiscalía en la velocidad en la que obtienen los datos de ubicación del celular desde donde se realizan las extorsiones o incluso las cuentas bancarias a donde las personas que son extorsionadas tienen que depositar. En algunos casos tardan hasta un año en tomar esta información cuando no hay ningún impedimento técnico para lograrlo. Entonces ahí se hace un llamado a revisar la legislación y las normativas, e incluso los convenios que pueden haber entre los sectores público y privado para que estas decisiones se puedan agilizar. Eso tendrá un efecto bastante pronto, pero también estamos hablando de que a la gente le da miedo denunciar los casos de extorsión como es natural, por la desconfianza que ya hay y la poca confianza que hay en la Policía Nacional del Perú, pero para esto ya hay tecnologías, por ejemplo, que se han usado en Fiscalías de México o en Policías de México, donde a través de chatbots de WhatsApp las personas pueden hacer la denuncia y darle más y mejor información a la policía. Estas son medidas de corto plazo que son necesarias, pero no son suficientes. Por la gravedad del asunto, no solo de las extorsiones, sino en general de la victimización que hay en el Perú, la desconfianza en las instituciones y la poca estabilidad que hay con los cambios de ministros, de jefes, de fiscales, urge medidas estructurales donde el sector privado, la academia y la sociedad civil logren consensuar con el Estado acuerdos que permitan apoyar de manera efectiva a la policía y a la fiscalía, tanto en su equipamiento, su capacitación y también la coordinación técnica, pero sobre todo en cómo se pueden reformar estas instituciones. Si no hay reformas de estas instituciones, es muy poco probable que
las extorsiones puedan bajar de manera significativa y que los peruanos puedan recobrar la calma. Pero esto es un esfuerzo de toda la sociedad, no puede ser solamente de la policía o del fiscal, o no es una sola solución. Y dentro de esa investigación se ha podido abordar la respuesta del gobierno frente a esos delitos como extorsiones, por ejemplo. Completamente. Y el gobierno, y aquí queremos ser muy responsables, el Ujú. gobierno sí toma acciones tanto en las campañas de comunicación que hace, donde, por ejemplo, se encuentra innovando con campañas de TikTok, pero que pudiese ser más ambicioso, pero también, sobre todo, la principal estrategia del gobierno ha sido a través de los megaoperativos, que ha dado muy buenos resultados y que son efectivos, pero que requieren de una intensificación, no solo en las operaciones, sino en la inteligencia. Estos megaoperativos solo van a tener mejores resultados si la inteligencia es más y es mejor. Estamos hablando de una gran cantidad de bandas muy distintas entre sí de crimen organizado y con distintas modalidades de extorsión que requieren un esfuerzo operativo e institucional significativo, no solo de la policía, sino también de la fiscalía. Es decir, el Estado está actuando, pero necesita más apoyo, más intensidad y mucho mejor inteligencia Y algo que ha y pasado recursos. en los últimos años, señor Rosas, es que ahora la víctima de la extorsión no es el gran empresario, una persona de los sectores económicos más altos, sino el pequeño emprendedor, mototaxistas, o sea, los negocios locales, las personas que salen a trabajar, alguien que vende salchipapa, alguien que tiene un emprendimiento muy chiquito y es víctima de los extorsionadores que tienen que pagar cupo y cupo diario. Sí, y esta situación, si no se toman correctivos de manera ágil, rápida y decidida, puede seguir empeorando. Hoy le cobran cupos a estas personas, pero en cualquier momento pueden empezar a secuestrar cosas hasta tan banales como mascotas o celulares, Ya ha porque ha pasado. pasado ha pasado en otros lados donde el crimen organizado o el crimen incluso desorganizado se aprovechan de un tejido social débil y la falta de presencia del Estado para incurrir en estas actividades criminales. Yo sí quisiera dar un mensaje de esperanza de que sí hay soluciones para esto. No son sencillas, no son fáciles y no son inmediatas, pero otros países han logrado mitigar de manera efectiva la extorsión en sus distintas modalidades y el Perú no tiene por qué ser la excepción. Sí se requiere voluntad política y sí se requiere mucho apoyo de la sociedad peruana hacia sus instituciones y que estas instituciones también se reformen y den esos cambios internos que son necesarios para recobrar la confianza de la ciudadanía y poder actuar. Hay Así es. muchos funcionarios competentes y estos funcionarios son los que hay que apoyar. Claro, y el problema aquí en nuestro país es que no solamente eres víctima de extorsión y te pueden lanzar una granada, incluso una granada de guerra ha ocurrido en algunas zonas, secuestran también a tu familia. Ha pasado hace poco en Comas, una niña de 12 años fue secuestrada, Valeria. En el norte peruano pasa de forma muy común los secuestros a empresarios, a incluso trabajadores, los secuestran para que la familia dé un monto de dinero y como no llegan a ese monto, hay muchos casos donde los han asesinado o pues los han liberado bastante golpeados hasta mutilados. Eso pasó en Trujillo. Entonces cada vez el delincuente se vuelve más avesado, más cruel, más sangriento. Y es un patrón que se ha visto mucho en países, por ejemplo, como México o Colombia, a cargo de grupos de crimen organizado con ideologías o sin ideologías políticas. Y qué mejor momento para la sociedad peruana para unirse en torno a un objetivo. Por mencionar dos ejemplos, Colombia y El Salvador, en fases muy distintas o en años muy distintos, se lograron unir como sociedad, se pusieron de acuerdo y lograron generar ciertos pactos como sociedad donde hubo mayor recaudación de impuestos de manera voluntaria u obligatoria para destinar más fondos a seguridad y un compromiso político inequívoco y de largo plazo para fortalecer las instituciones de seguridad y que puedan hacer frente a estas situaciones que nos describes hoy. ¿Y cuáles serían las soluciones que podría presentar el gobierno? Apoyado, por supuesto, de las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial, por ejemplo, ya se aplica en la ciberseguridad como prevención del delito en algunos países. Aquí todavía estamos en pañales. Pero es una tecnología que es
relativamente fácil de adoptar. Es decir, propuestas puntuales para el Estado, primero es reforzar su inteligencia y lograr un compromiso de estabilidad institucional tanto en la policía como en la fiscalía en las áreas especializadas de investigación de extorsiones y secuestros. Esa es una condición mínima y fundamental para que el Estado pueda aumentar su capacidad de respuesta. Pero también, por ejemplo, ya hay muchos países que hacen patrullajes virtuales ayudados, como tú mencionas, de la inteligencia artificial para identificar todos estos aplicativos de préstamos informales que tienen afectadas al menos, según algunas estimaciones, hasta 200.000 personas. Estas son acciones de muy corto plazo que el Estado puede emprender, pero el Estado, así como lo ha hecho Honduras, Colombia o Chile, por mencionar algunos países, tiene que asumir el compromiso de reformar su policía y de poner la seguridad como una prioridad de Estado. Y no solo en incrementar el monto del financiamiento, sino la calidad del gasto y también el personal que se designa. Habría que, como sociedad peruana, preguntarse si las personas más formadas o con más experiencias en la resolución de problemas tan complejos como estos son las que están trabajando en el día a día para superarlo. Dentro del estudio se ha abordado cómo el crecimiento del año 2017 al 2022, y lo repito, en un 800% aproximadamente, ha impactado otros aspectos del crecimiento de nuestro país. O sea, nos ha afectado económicamente, ha afectado a la salud emocional del Perú, a la salud mental. ¿Cómo esos indicadores afectan en el desarrollo de un país o de una sociedad? Pues tiene consecuencias muy variadas y pueden tener consecuencias muy profundas. Países que han sufrido mucha violencia prolongada por muchos años empiezan a generar no solo traumas de manera individual, sino traumas ya a nivel social, colectivo, y esto afecta mucho incluso en las propias proyecciones de vida que pueden tener segmentos completos de la población, algo que los expertos llaman la desesperanza aprendida o el trauma colectivo. Esto evidentemente genera mucha frustración y mucho impacto y puede llevar a una cultura de aislamiento de las personas, especialmente los jóvenes, quienes suelen ser las personas más afectadas no solo por la extorsión, sino por cualquier otra cantidad de delitos. Ahora, algo que queremos resaltar es que esto no solo ocurre con las extorsiones, o sea, el robo de celulares, pero delitos como la minería ilegal también han tenido un auge. Entonces podemos hablar de que pareciera ser una situación de inseguridad generalizada. Pero, y aquí hay que ser muy responsables, a pesar de los altos niveles criminales, los niveles de violencia, todavía para la comparación o estándares latinoamericanos, la violencia homicida todavía en Perú permanece relativamente baja, por lo que aún está el Estado peruano y la sociedad peruana en un buen momento para evitar que las conductas criminales aumenten o incrementen sus niveles de violencia y lleven a situaciones mucho más complejas. Gracias a nuestro invitado Santiago Rosas, cofundador y director ejecutivo del LAPCO, que nos ha brindado esa cifra de espanto, pero repito, es la realidad del Perú y la gente lo vive día a día. Muchas gracias. Muchísimas gracias y aprovecho para mencionar que con Videncia Instituto vamos a publicar en las próximas semanas un reporte también sobre robos celulares. Gracias y bienvenido al programa para dar esas cifras. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.